Acto 1. David Yates es elegido para dirigir La Orden del Fénix. Acto 2. David Yates es ratificado para dirigir el final de Harry Potter. Acto 3. David Yates es confirmado para dirigir Animales Fantásticos. ¿Cómo se llamó la obra? La Orden del Fénix, El Príncipe Mestizo, Las Reliquias de la Muerte, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald y Los Secretos de Dumbledore. ¿Fue buena idea tener a David Yates dirigiendo tantas películas del universo mágico? ¿Qué hizo bien y qué hizo mal? Hoy, en el podcast Skitter, hablaré sobre el trabajo de este director en la franquicia. Si lo amas o odias, no importa, debes escuchar esto. Comenzamos. Filmar una película es todo un proceso. Empieza con la historia escrita en un formato de guión. Luego, el director toma las riendas. Pero, ¿qué tanto se involucra? Demasiado, ya que él mismo lleva un guión técnico, es decir, que en el guión original pondrá sus propias anotaciones de cómo se imagina la película. Los movimientos de cámara, ángulos, planos. También realiza una escaleta y una planificación de grabación. Se necesita saber cuántos sets y lugares se utilizan para grabar. Interior, casa de Jojo. Mañana. Abrimos con tomas rápidas a detalle de un niño vistiéndose. Una camisa marrón abotonada, insignias clavadas, cinturón apretado, pañuelo al cuello atado, cordones atados y zapatos lustrados, calcetines subidos hasta las rodillas, cabello peinado, lápiz de ojos aplicado sobre el labio superior. Los zapatos hacen clic en los talones. Un pie pisa fuerte en el piso. Él está vestido. Hacemos un primer plano y nos encontramos cara a cara con nuestro héroe. Sobre negro se escucha una risa. El sonido de un hombre riendo totalmente a carcajadas. Interior, departamento de salud, oficina, mañana. Exterior, Nueva York, Ministerio Estadounidense de Magia, 1927. Noche. Plano aéreo de Nueva York y del edificio del Macusa. Johannes Betzler, Jojo. Un lindo niño, 10 años, mira fijamente su espejo de cuerpo entero. Se ha dibujado un bigote de Hitler en su labio superior. Cerrar a Arthur, 30 años. Lágrimas en los ojos de tanto reír. Está tratando de tenerlo bajo control. Su grasiento cabello negro colgando sobre su frente. Lleva una chaqueta de punto verde vieja y desteñida. Una bufanda gris raída, delgada por años de uso, cuelga suelta alrededor de su cuello. Está sentado frente a un trabajador social, 50 años, afroamericano con exceso de trabajo. Su oficina está abarrotada y deteriorada en un edificio abarrotado y deteriorado. Grindelwald, con barba y pelo largo, está inmóvil en una silla, sujeto a ella mediante magia. Se ven chispas en el aire, cargado de hechizos. ¿Los reconocieron? Son fragmentos del guión de las películas de Jojo Rabbit, de Joker y Los Crímenes de Grindelwald. Cada uno, respectivamente, señalando el lugar y el momento en que se está llevando a cabo la escena, así como las características del personaje. Esto nos lleva al casting, que va de la mano con diseño, maquillaje, vestuario, y todo esto se trabaja en conjunto, pero bajo el seguimiento del director. Y les doy estos ejemplos por si nunca han leído un guión cinematográfico. Los guiones cinematográficos y las dramaturgias son escritas no para leerse, sino para verse, pero es necesario. Y también lo hago para que tengan una idea de este proceso y la relevancia que tiene un director. Y ya entrando en materia, quizás David Yates sea el más criticado del universo mágico. Que si hizo esto, que si no hizo aquello, que le faltó, que le sobró. Muchas quejas a mi parecer. Y en lo personal, considero que tiene una serie de malas decisiones en su andar por la dirección de la franquicia. Y para poder hablar sobre su trabajo, pues evidentemente hay que hablar de los anteriores directores. La tercera película y la cuarta marcan un antes y un después, y no solo en la trascendencia de la misma historia, sino en la evolución de los personajes. El prisionero de Azkaban, dirigida por Alfonso Cuarón, da un giro hacia la oscuridad,
Y no me refiero al terrible problema de tener que subirle el brillo a la pantalla, como lo sufrimos en las últimas películas, sino a la gama de colores que fue idónea para reflejar la transición de la infancia a la adolescencia de los personajes. Sitios como The Nerdwriter, Collider y Erotic Hollywood la calificaron como el mejor filme de la saga. Incluso en otros medios afirman que el mexicano es el responsable del éxito de la serie en cine, a pesar de no haber recaudado suficiente dinero como en las otras cintas. Y no lo digo yo, tampoco la ciencia, pero sí gente especializada en esto. En esta tercera entrega, y que en lo personal es mi favorita, pues cuenta con los viajes en el tiempo, con los dementores, hombres lobo, traiciones, y a mi parecer tenemos a Gary Oldman como el mejor Sirius Black que nos pudimos haber imaginado. Y sí, es verdad, faltaron detalles como la historia de los merodeadores, que igual a muchos no les agrada, pero que sí, al menos en este tercer libro, es fundamental, tiene cierta relevancia porque nos dan el contexto del título, del por qué Black escapó y va detrás de Harry. Aunque sin esos detalles se entiende muy bien el conflicto. En Harry Potter y el prisionero de Azkaban se nota que la producción tomó riesgos. Es evidente que el resultado es completamente diferente a lo que hizo Chris Columbus con sus colores más tenues y cálidos que reflejan las aventuras infantiles. Y cabe mencionar, y como un dato adicional, la idea de personalizar las varitas de los personajes se da bajo la dirección del mismo Cuarón. Y luego viene la cuarta, dirigida por Mike Newell, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Aquí considero que él respeta la reinterpretación de Cuarón. También es evidente que le agrega su toque, su personalidad. Él sabe retratar el temperamento adolescente de sus protagonistas, además que se atreve a ser terrorífica. Es la primera vez que vimos por completo a un Lord Voldemort. Aquí él recupera su cuerpo. Y si no sabían, en la primera, que en la Piedra Filosofal, se tuvo que cambiar el diseño de la cara de Voldemort Quirrell porque la producción creía que asustaría a los niños. Había un diseño muy terrorífico y lo cambiaron. Es evidente que esta idea se retoma de cierta manera, ya que en la secuencia en la que reencarna, pues, vimos a un feto, y la verdad es que es asquerosa y grotesca. Yo recuerdo la primera vez que la vi en el cine, la verdad es que sí se me enchinó la piel, sí logré sentir cierto miedo. O sea, se podía sentir respirar la tensión en la sala del cine. O sea, ya sea personas que sí sabían lo que iba a pasar, como personas que no saben qué sucede en los libros. Y además que la muerte de Cedric Diggory es el momento que marca en el que Harry le arrebatan la adolescencia y comienza a cargar el peso del mundo mágico. ¿No? Al final de cuentas, el señor tenebroso pues ya estaba de vuelta. Y pues bueno, ya con este contexto necesario, pues empecemos con lo bueno que hizo David Yates. No todo fue malo. En primera, pues trató que las escenas que sucedieran lo hicieran con cierta naturalidad. Sabe manejar los planos aéreos para darle un respiro a la película. Quizás logró mejorar la atmósfera que generó Cuarón y aprovechó bien los entornos en los que se desarrolla la acción. Y debo mencionar que el trabajo de diseño de producción encabezado por Stuart Craig lo hizo de maravilla. O sea, las bóvedas de Gringotts son mejores recreadas que las de Columbus. Son sombrías, son silenciosas, son inmensas. Y la cueva a la que entra Dumbledore y Harry pues es torva y gélida. Y no puedo dejar a un lado el gran acierto que tuvo en las Reliquias de la Muerte, parte 1, con la escena, a mi parecer, muy hermosa del cuento de los tres hermanos. Estuvo bien lograda, pero realmente, sin embargo, creo que aquí ya empieza lo malo. Voy a empezar a detallar lo que no hizo bien. Y creo que a diferencia de Cuarón y Newell, Yates era tímido para abordar temas importantes como lo fue la oclumancia y la conexión entre Voldemort y Harry. Y las veces que lo hizo,
creo que fue de una manera muy reiterativa. Hay que entender que en Harry Potter se abordan temas como el conflicto entre el bien y el mal, el egoísmo y la amistad. Y también hay que entender que en el cine se debe saber lo que quiere el público, cuándo lo quiere y hay que saber cómo dárselo. Necesitamos la oscuridad para apreciar la luz, la tranquilidad para que la turbulencia no se estremezca. La calma previa al clímax causa angustia, ¿no? Esa angustia que también se refleja en los nervios, en las manos sudorosas. Y pienso que Yates es un director muy impaciente y muy apático. Parece siempre tener prisa de dar por iniciada la secuencia climática. Apresura el drama, y el drama son esas acciones, o sea, corta lo que no se debe cortar y mantiene lo que debía ser excluido. Solo sabemos que Harry, Ron y Hermione deben destruir Horrocruxes y cuando menos nos damos cuenta ya están tan repentinamente en la cámara de Gringotts de los Lestrange porque su intuición les dice que deberían de estar ahí. Las acciones que realizan son bajo el mero instinto, que si bien sí son parte de la esencia de ellos, de un Gryffindor, la mayoría de sus acciones sí tienen un motivo y sí están planeadas. Que salgan mal, pues es algo muy ajeno realmente a ellos, pero en los filmes sí siento que transmiten esa sensación de estar vagando por la suerte, de ver qué y cuál pega bien. Además de que ninguna de las acciones de los protagonistas tienen mucho sentido. La trama se mueve por pura casualidad y mientras van de un escenario a otro escenario. Y pues aquel que no ha leído los libros y solo ha visto las películas, pues sí sale confundido, sale con miles de preguntas, que si bien sí mi consejo sería que leyeran las novelas porque ahí está más detallado, encuentran más información. Pues sí, no es obligatorio conocer de Fafa la historia de Potter. Pero repito, aquí te encuentras con detalles que en las películas no vas a ver y vas a encontrar mejor la información para que puedas entender el conflicto general. Porque sí sales con preguntas como que quién es Grindelwald, qué tiene que ver con Dumbledore, ¿acaso el profesor tenía familia? ¿Cómo se destruye un Horrocrux? ¿Por qué Voldemort eligió a Harry? Pero aquí en los filmes no hay tiempo para explicaciones. Solo sabemos el que no debe ser nombrado se está haciendo más y más fuerte. Y todo esto cambia con los momentos felices, vemos momentos tristes, momentos divertidos, sorpresas. Son tantas cosas que apenas vamos entendiendo, que apenas vamos procesando, que eso nos hace perdernos en la historia. No logramos conectar con lo que nos están contando. Quizás Yates sabía que este proyecto lo catapultaría en su carrera a algo mejor. Me da la impresión de que la toma de decisiones no es un mero capricho, sino mera displicencia. Hay diversas escenas en las que la poca atmósfera que logra se cae por el desenlace de la misma. O sea, tenemos unos nanosegundos de emociones que no logran transmitirlas al espectador y cuando apenas estamos procesando algo, ya cambió. En la Orden del Fénix, en la escena del velo, el grito de Daniel Radcliffe después de perder a Sirius es brutal. Realmente a mí me emocionó mucho. He visto entrevistas en las que dicen que varios actores que estuvieron presentes en ese momento, pues sí se paralizaron por ese desgarrador momento. Y ni se diga del espléndido duelo entre Dumbledore y Voldemort. Aunque de algo espectacular, pues sí pasó a ser irrelevante porque ya no se menciona nada. O sea, ya no se menciona más. Pero aquí les hago esta pregunta. ¿Cuándo vemos a Harry afectado por la muerte de su padrino, aparte de ese grito desgarrador que vimos? O sea, no existe una conmovedora conversación entre él y Dumbledore después del asesinato de Sirius. O sea, es una escena de 1 minuto y medio que no llena las expectativas, que prescinde del llanto de Harry, de su enojo, de sus gritos,
de sus emociones negativas que salen a flote después de haberse contenido durante todo el ciclo escolar. Eh, Acababa de perder a una figura paterna, la más importante para él, y solo vemos a un Harry impávido, sin emoción alguna después de una muerte dolorosa, algo que sí vimos en la anterior cinta, y eso que Cedric Diggory solo era un compañero. A él sí lo vimos afectado, lo vimos, sentimos su culpa, y, o sea, esas emociones sí se lograron transmitir. En lo personal, El Príncipe Mestizo es el libro que menos me gusta. Sin embargo, entiendo la relevancia que tiene, debido a que aquí cuenta con información crucial para entender parte del conflicto general. En la orden, Rowling nos dio la pieza principal con revelarnos el contenido de la profecía. En El Príncipe sabemos por qué Voldemort sigue con vida. Pero, aparte de todo esto, ¿hay algún suceso interesante? O sea, es una película de 2 horas y media que deja a un lado lo crucial de la información que ya mencioné. Incluso la muerte de Dumbledore queda en segundo término, sin saber que también es un personaje crucial para el desenlace. O sea, en el libro, tras ver caer a su maestro, Harry sale enfurecido y persiguiendo a Snape mientras hay una batalla en los pasillos del mismo Hogwarts. Aquí en la cinta, la acción escrita por Rowling se va por la cañería. Harry lanza un par de conjuros, Snape lo paraliza, se autodescubre como el príncipe mestizo con uno de los mejores diálogos a mi parecer. ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí, Potter? Que claro, evidentemente lo hace mejor Alan Rickman, que es una frase muy célebre que incluso hoy en día son parte de memes potéricos, a veces muy buenos. Y después de eso, los estudiantes se reúnen alrededor de Dumbledore, todos prenden sus varitas mágicas y hay luz. Y que sí, es un momento que nosotros los fans adoptamos para despedir a alguien, que creo que se me hace muy, muy lindo, pero, pero de ahí en fuera queda, pues es intrascendente, ¿no? La verdad es que dicen que Yates decidió por cuenta propia omitir el funeral argumentando costos. Se dice que incluso Evanna Lynch propuso poner de su dinero para hacer el funeral. Y aquí hago mención de ciertos datos que, por ejemplo, Tom Hanks, que contribuyó monetariamente para terminar Forrest Gump. Incluso Guillermo del Toro rechazó su sueldo de director cuando filmó El laberinto del fauno, con tal de que la película tuviera más detalles y no se perdiera esa esencia de la película que él quería. Pero claro, David Yates tuvo tiempo y presupuesto en agregar una escena innecesaria como lo fue quemar la madriguera. Y creo que lo que hubiera sido una escena bella, conmovedora con el funeral de Dumbledore, solo terminó siendo un simple recuerdo entre los lectores, entre los fans y una confusión para los espectadores que solo ven las películas. En Las Reliquias, lo que sería una magnífica escena en que Nagini aparece desde adentro del cuerpo de una anciana, pues se convierte en un más del montón. O sea, se diluye la tensión cuando la escena cambia del suspenso al horror sin previo aviso. La tensión se debe construir, el horror también se debe construir, pero es evidente que aquí solo la cambió. Eh, Híjole, y aquí es algo que en lo personal me molesta mucho. Y es uno de los momentos que más esperábamos, que era algo que ansiábamos ver, fue el beso entre Hermione y Ron. Haciendo cálculos, tuvimos que esperar como 4 libros y medio, desde que más o menos empezó a desarrollar una relación un poquito más que la amistad. Em, Creo que fueron cerca de 10 años para verlo en pantalla y lo único que vimos fue una escena mal filmada con un ángulo que no te permite ver nada más que la nuca de Rupert y es un instante que dista de ser romántico. O sea, filmó un encuentro con doble sentido entre Harry y Ginny,
que creyó que eso bastaría para desarrollar la relación entre ambos personajes. Y creo que nadie puede afirmar que no hubo química entre Bonnie y Daniel, cuando el cast fue durante el cargo de Chris Columbus, cuando se hicieron pruebas con los mismos actores. O sea, Daniel tuvo que hacer una prueba para ver si tenía química con Rupert y con Emma. Le hicieron los tres y vieron que sí tenían química y fue por lo mismo que ellos tres se quedaron. Entonces dudo mucho que no hayan hecho una prueba con otros personajes cuando se debe rectificar eso. Y sin embargo, pues con Yates no fue así. O sea, Mike Newell supo impregnar las emociones entre los chicos, entre las chicas, generó esa incomodidad de pedirle a alguien salir contigo. Creo que sí logró transmitirla. Yo al menos me pude identificar, pero David Yates fue lo contrario. Fue incapaz de desarrollar una relación entre Harry y Cho. Pues no sé por qué pensaríamos que sería diferente con Ginny y Harry. Bueno, sí sé, porque jamás esperamos que estuviera dirigiendo tantas películas del universo mágico. Y él tenía la responsabilidad de darle la importancia a la relación amorosa del héroe, porque eso también sería crucial para el desarrollo emocional del personaje principal. Y quizás para mí en lo personal, el único momento genuino de esa química fue cuando Harry y Ginny se besan y luego cada uno se va corriendo a la batalla. Creo que es lo único que yo sentí real entre ellos dos. Y también, por ejemplo, la muerte de Remus y Tonks, de ser una muerte heroica, llena de convicciones, se reduce a una imagen de dos cuerpos en el piso. No sabemos tampoco del nacimiento de su hijo, de Teddy. No logró tampoco desarrollar esa relación. O sea, todo mal en las relaciones amorosas con David Yates. Es evidente también que los conflictos los resolvió en dos patadas. Una caída al abismo, Harry sale ileso y luego un estático duelo de varitas mágicas. Es el duelo más horrible que yo he visto a lo largo de estas películas de Harry Potter. Yo esperaba algo más, pero se quedó así. Y Dobby Apa, pues su sacrificio yo creo que sí fue en vano, porque no hay más menciones a lo largo de la última película, sabiendo que en la novela juega un papel fundamental, no solo los elfos domésticos, sino también las otras criaturas. O sea, aquí no sé si David Yates vio el futuro y sabía que iba a dirigir Animales Fantásticos y tendría que trabajar con criaturas, porque ya no las vimos en las demás de Harry Potter. Apenas logramos ver, yo creo que tuvimos suerte de ver a Creature, porque tampoco a él le roba el protagonismo que debería de tener. Y bueno, rápidamente él sabe que debe continuar con la aventura porque solo se cuentan con 2 horas y media de película. Las secuencias que introduce o dilata creo que revelan un director reacio a usar la tijera. Yates es el ejemplo de que no se da cuenta de la importancia que tiene la imaginación en el cine. Utilizó efectos muy simples como esta onda de usar el verde para los hechizos que son lanzados por los malos y el azul para los buenos y, y el rojo nomás para conectar la varita de Voldemort y de Harry. Y la verdad es que sí, en lo personal se me hace inverosímil saber que no tuvo la información necesaria, ni siquiera la molestia de preguntar sobre las maldiciones imperdonables. Y les voy a decir por qué. Sabemos que la Avada Kedavra no deja rastro, pero sí filmó una escena sangrienta en donde Voldemort, al enterarse que Harry y los demás entraron a Gringotts y robó su copa, descarga su furia con varios duendes. Lo que había, esa sustancia que estaba pisando, era sangre. Y sin duda cuando se ve en ese plano Voldemort disparando el hechizo, bueno, la maldición, estoy casi convencida de que era la maldición asesina. Y al final de cuentas era la favorita del Señor Tenebroso.
O sea, no entiendo por qué hizo eso. Y ni se diga también esa idea de meter a personajes a diestra y siniestra para llenar huecos o porque se le dio la gana o no sé por qué. Y lo voy a... Romilda Bain, sí, aquella chica que quiso darle un filtro de amor a Harry, era 2 cursos menores que él. Katie Bale, sí, la chica que fue hechizada por el collar de ópalos, era un curso mayor. Y sin embargo, aparecen en las clases de Harry. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Y hay que mencionar, Neville. Neville no tendría por qué cursar la clase de pociones porque no pasó. Ni mucho menos Crabbe y Goyle. Y sin embargo, ahí estaban. Pero claro, o sea, hay que meter personajes tanto como podamos. Señor Yates, usted no tenía permiso de romper el canon. Y para eso estaba la autora, porque ella nunca se negó a dar detalles para la realización de las películas. Podían consultarla cuando quisieran. Y claro, no es suficiente con resolver las visiones del pensadero confundidos en tinta en agua, ni la pelea final de Harry contra Voldemort con esa especie de viaje en la que sus rostros se funden, que hay que mencionar, del cual está orgulloso de haber logrado. O sea, en cada película tiene una muerte importante, Sirius, Dobby, Dumbledore, Snape, y es algo que incluso implementó también con Animales Fantásticos, y sin embargo resulta que apenas pesan en la trama. O sea, cualquier persecución en escoba, cualquier encontronazo con los mortífagos o con Bellatrix Lestrange, escena en la que Harry se encuentre con una chica y se siente incómodo, se puede colocar en cualquiera de las partes dirigidas por Yates. O sea, fue incapaz de generar algo nuevo. La misma fórmula usada en la precuela de Animales Fantásticos. Escenas de persecución, criaturas conocidas, criaturas nuevas, chistes, tensión, otra vez chistes y de pronto hemos llegado al clímax en donde no se entiende cómo es que llegamos tan rápido ahí. Pasaron 11 años para poder conocer la historia de Albus Dumbledore, que si bien sí, vuelvo a repetir, eso viene en los libros, para aquellos que no han leído las novelas, la revelación de lo que significó Heller Grindelwald en la vida del mago y los problemas familiares en los Dumbledore fueron una sorpresa para el espectador. ¿Cómo no lo iban a sentir forzado si no sabían? Si ni siquiera en las películas de Harry Potter se mencionaron. O sea, son ideas sacadas de la manga, rapidez para concluir, la infinidad de subtramas creadas hicieron que se perdiera credibilidad en un personaje contrario a lo que era Harry Potter. Un zoomago que le importan más las criaturas que cualquier otra cosa, pero capaz de utilizarlas para hacer el bien. Un mago que no debe cargar con el peso de salvar al mundo y que carece del instinto de héroe. Muertes importantes como lo fue la de Leta Lestrange, y siendo la prometida de Titius Scamander un auror importante en el Ministerio de Magia de Londres, no se vuelve a mencionar jamás, para nada. Batallas épicas con figuras de peso como lo fue Nicolas Flamel, se quedó ahí, en París. No se menciona en esta tercera entrega, ni mucho menos se hace hincapié en lo que hemos pensado, el origen de la Orden del Fénix. Quizás este grupo selecto de brujas y magos internacionales con los que mantiene contacto Dumbledore son originalmente este grupo, a comparación de lo que creíamos antes de la Primera Guerra Mágica. Creo que lo positivo es que, o sea, lo genial a mi parecer es que sí pudimos conocer más a fondo los políticos mágicos y su manera de actuar, gobiernos internacionales que van más allá de Londres, de Fudge o Rufus Scrimbur, pero se queda en una rápida vista, en datos simples, sencillos que no llenan la curiosidad del espectador, ni mucho menos del Potterhead. Las escuelas mágicas, nos quedamos en Hogwarts, se menciona Ilvermorny, pero hasta ahí. No nos quisieron dar un vistazo de esa escuela mágica norteamericana, ni mucho menos se hablaba que en esta tercera entrega posiblemente se iba a mencionar Castelo Bruxo, no pasó, entonces se queda en pura especulación y se queda en puros datos que nos dio la autora. Creo que son tantos secretos
que quieren salir a la luz en apenas 1 hora y media de la película. Son tantos conflictos por resolverse que la verdad es que no alcanza para ni siquiera resolver dudas que se pudieron ahorrar en las anteriores películas de Harry Potter. Repito, la historia de Albus Dumbledore pudo haberse manejado mejor en las Reliquias de la Muerte y sin embargo lo olvidaron o no quisieron. Eso se lo pudieron, esas dudas lo pudieron resolver en ese momento y no esperarse hasta esta tercera entrega. Son personajes que se supone que deberían tener relevancia en la historia, apenas pesan en la trama, o incluso pasan a ser borrados sin un argumento válido para ello. Y digo, aclaro, fuera del contexto personal, porque sabemos que varios actores a la hora de estar filmando esta tercera entrega tuvieron problemas fuera digamos, de la empresa. Pero, pues sí, o sea, hay que reconocerlo. Esta franquicia ha estado manchada por el escándalo, pero sí creo que pudieron resolverlo de una manera eficaz. Son escenas simples, escenas que si bien para este director resultan importantes, para nosotros los fanáticos, incluso para los que no son fanáticos, carecen de sentido. Y por mucho que nos esforcemos en encontrarle una razón, la verdad, lo dije y lo vuelvo a repetir, todo termina siendo forzado. Las películas no tienen personalidad propia y realmente dudo mucho que haya algo como tal que las identifique. Las 4 últimas películas de Harry Potter y ahora las 3 Animales Fantásticos pudieron llegar lejos. Son aventuras, unas más largas que otras, con pocos aciertos y muchos errores. Y creo que uno de los más grandes errores fue no arriesgar. Cuando un libro es adaptado, es muy complicado llevar a cabo todo lo que viene escrito. Y por muchísimas razones, desde el presupuesto hasta lo difícil que pueda realizarse una escena. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando se escribe un guión, imagínense que le están contando la película a alguien que no puede ver. Se escribe en presente y a veces no puedes describir todo porque es necesario verlo y otras veces porque roba la atención. Quizás en algún otro momento podamos hablar sobre las adaptaciones, el por qué ciertas cosas sí funcionan y el por qué ciertas cosas no funcionan. Pero hay que entender que también el cine es un arte, que la literatura es otro, y una película pues sí es una obra independiente, por lo que no es posible esperar que un filme se recree completamente como la obra escrita. Y pues al final de cuentas, ¿para qué quieres algo igual si ya tienes el libro? Y creo que también hay que entender que es por ello que la producción toma ciertas libertades. Y sí, también es cierto que si tienes un mal guión, difícilmente tendrás una buena película. Pero si tienes un director capaz, podrás hacer algo malo en estupendo. Porque también puedes tener un guión genial y si no tienes un buen director, puede crear cosas horribles. Y sí, también hay que entender y comprender que siempre vamos a ver la versión del director, sus visiones y parte de su propia creatividad que sí, no concordarán con la de cada uno. Todos nos imaginamos las cosas de una manera totalmente diferente, pero creo que a veces sí podemos llegar a un punto medio. Ignoro si Yates estuvo involucrado en el proceso de adaptación de los libros, pero parto de la idea de que así fue. El proceso de la creación de un filme parte de las lecturas del guión, y estoy segura que ahí estuvo él. Y por lo tanto, lo culpo a él y no a Steve Kloves o Michael Gondeberg, ni siquiera a la misma Rowling, por reducir o ensanchar las mejores y las peores escenas que escribió ella misma. Y culpo también a David Heyman, un productor que ha estado desde el comienzo trabajando de la mano con Rowling, que parece increíble que él ni siquiera conozca la historia a fondo y se pase el canon por los calzones, porque quien sí tiene derecho de romper el canon es la misma autora, porque es su historia, nada más ella. Los demás no tienen el derecho
de hacerlo. Y también culpo a los ejecutivos de Warner porque forman parte de estos errores por el mal manejo desde el mismo marketing hasta la equivocada serie de decisiones, como no evitar que Debbie Heyman mantenga un director que carece de visión. Y sí, por supuesto, a David Yates por ser culpable de la pobre ejecución de muchas ideas. Para más detalles sobre este episodio, sígueme en Facebook y en Twitter como @elpodcastesquite. No olvides comentar y compartir. Y ahora sí, travesura realizada.